Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 534. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos entonces a ir disponiendo nuestra mente, nuestro corazón para este momento, para este grupo de oración. De igual manera les pido que abran sus Biblias para que la tengan a mano. Hoy trabajaremos el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Entonces, para que usted se vaya ubicando. Buenas noches a Edwincito, que ya lo veo por ahí conectado. Qué bendición. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Segunda de Samuel capítulo 15. Buenas noches, hermana Martina, el Señor la bendiga. El tema que vamos a trabajar hoy se llama conspiración infernal. Conspiración infernal, para los que les gusta escribir. De igual manera, recordarles, el día de mañana no tendremos el grupo por Facebook, sino que lo hacemos por una aplicación interna, en este caso con la iglesia. Es un grupo pequeño que se me ha dado, en el cual trabajamos temas que la iglesia nos da. Son temas muy buenos que nos ayudan a crecer espiritualmente también. Si usted desea participar, simplemente me escribe al interno y yo le estaría enviando el link. Recordemos, muy importante, que nosotros compartamos este link con aquellas personas que no conocen al Señor, también en nuestras redes sociales. Si deseamos compartirlo, está muy bien que lo hagamos, porque estamos llevando la palabra de Dios y nunca sabemos el Señor a quién va a tocar. Nos hemos llevado sorpresas muy gratas y bonitas que queremos seguir viviendo. Buenas noches también al hermano Enrique, que ya lo veo también por ahí. Qué bendición. Recordemos, segunda de Samuel capítulo 15, es el texto que vamos a trabajar el día de hoy. El tema, conspiración infernal. Vamos a hacer entonces una oración corta, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Doy un saludo también a la hermana Flor, que ya la vi por ahí también conectadita. Vamos entonces a hacer esa oración y luego nos disponemos a hacer la lectura. Amado Señor, te damos las gracias en esta noche, Dios, donde podemos reunirnos para poder estudiar tu palabra, para poder conocerte más, Señor. No queremos ir a tu palabra sin antes poner en tus manos esto que vamos a hacer. Primero queremos, Señor, poner en tus manos nuestras vidas, pidiéndote perdón, por supuesto, Señor, porque somos hombres, mujeres, niños, pecadores, Señor, hijos de Adán, que hemos sido convertidos en hijos tuyos, Señor, por causa de tu Hijo Jesús, que pagó por nuestras culpas. No solamente te pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón, sino que además confiamos en la poderosa obra de tu Hijo Jesús para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, Señor. Nos disponemos a leer tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, que proveas sabiduría, que proveas entendimiento a quien nos escuche, Señor, que si es tu voluntad salvar en esta noche a aquel que nos oye, Señor, por primera vez, o que está caminando, empezando a caminar contigo, Señor, y tú quieres salvarle, que se haga tu voluntad, Señor, que esa persona pueda sentir que tú le has tocado, Señor, que tú has hecho algo especial en su vida. Padre, muchas gracias por permitirnos estar leyendo tu palabra y orando a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, en las manos del poder del Espíritu Santo, para que nos guíe a la verdad, para que estemos atentos, para que toda distracción se vaya. Señor, gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura. Dice de la siguiente manera, segunda de Samuel capítulo 15. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba ¿de qué pueblo venía? Aquel le decía de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez de este país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto,
Si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame su majestad ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Jesús de Siria hice este voto: si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de la trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además de Jerusalén, llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Versículo 12. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre, el cual se llamaba Ahitofel, y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David le dijo a todos los oficiales que estaban en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey, acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y peleteos, 600 gititas que lo habían seguido desde Gad, desfilaron ante el rey. Y el rey se dirigió a Itai el gitita: ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai le respondió al rey: tan cierto como que el Señor y su majestad viven, juro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Así que Itai el gitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Pero le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad de Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios, y allí se quedaron. Versículo 30. David por su parte subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai el arquita,
que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo: si vienes conmigo, vas a hacerme una carga, es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio, antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténnos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Usai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba a la ciudad. Bueno, hemos finalizado esta lectura, mis hermanos, de este capítulo número 15 del segundo libro de Samuel. Un capítulo bastante triste e impresionante. Vamos a entenderlo un poco mejor. Debemos nosotros en este caso recordar que David ya había vivido 3 juicios, ¿no? Recordemos que el Señor le ha decretado un juicio que contenía, digamos, muchas partes. Y de ese juicio ya había pasado 3 de esas cosas. Había visto la muerte del niño, el primer bebé con Betsabé, había visto la violación de Tamar, la muerte de Amnón, en este caso. Y algo que es importante es que desde que Absalón había matado a Amnón, habían pasado 3 años. Y es ahí cuando se cumplen esos 3 años donde se reconciliaron David y Absalón, ¿verdad? Luego de ese periodo de tiempo pasaron otros 4 años. Es importante conocer esas fechas porque no es que esto pasó un día y al día siguiente lo otro, no. Fíjense que ellos estuvieron reconciliados durante 4 años, ¿sí? Periodo en el cual Absalón, aparte de que pudo volver a Jerusalén y estar con el rey, se aprovechó de su posición como hijo del rey para hacerse en la puerta de la entrada del reino y empezar a fabricar una conspiración para derrocar a su padre, el rey que Dios había elegido. Es llamativo, porque en estos capítulos fíjese que Dios no interviene. Nosotros ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Cuando el Señor quiere castigar, basta con que nos deje a nuestro libre albedrío. Simplemente el Señor nos deja solitos y nosotros mismos nos hacemos daño. Ahí vemos hasta dónde puede llegar el hombre, en nuestro libre albedrío. En efecto, este cuadro, esta situación, cuando la estaba leyendo, me recordó a Satanás. ¿Por qué? Un hijo persiguiendo a su padre para matarlo y adueñarse de su trono. La misma figura. Porque Satanás era un hijo también de Dios. Una creación de Dios. El más hermoso, igual que Absalón. Pero también quería destronar a Dios de su trono como tal. Para ese momento en el que David estaba en esta situación, ya no solo su pecado había afectado a su familia, sino que el pecado de David había afectado a todo Israel. Ahora Israel estaba dividido, al punto de que el rey tuvo que salir de su pueblo huyendo, porque su hijo lo quería matar. Por eso en el tema de hoy, conspiración infernal, veremos cómo cuidarnos del amor al poder. Eso es algo muy importante, ¿no? Cómo cuidarnos del amor al poder. Porque si no lo hacemos, podemos terminar como Satanás o como Absalón. Vamos a ver el primer cuidado. Cuidado con sus deseos. Muy importante, dice el versículo 5 al 7. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame su majestad ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Mis hermanos, yo creo que la raíz de lo que está sucediendo en Absalón es consecuencia de la actitud de su papá cuando Amnón violó a Tamar y no le castigó. Sin embargo, cuando Absalón mató a Amnón, entonces el castigo fue desterrarlo. Es decir, lo que Absalón tenía en su corazón era odio porque él había visto una injusticia. O sea, él decía, es que mi papá
no castigó a mi hermano, pero a mí sí me castiga. ¿Por qué hace eso? Y él guardó ese rencor, claramente no había perdonado a su papá y había regresado a Jerusalén solo con el propósito de vengarse y adueñarse del reino. Por eso es que debemos cuidarnos de nuestros deseos, ya que por naturaleza somos dados a anhelar el poder. Y si a eso nosotros le agregamos odio, eso es un cóctel mortal. Por eso Absalón inició esta conspiración. Y esto es muy común en la sociedad verlo, ¿no? Lo vemos ahí en el caso de Uribe con Santos y en otros casos donde se ve claramente ese tipo de situaciones. El amor al poder hace que las personas saquen lo peor de sí, lo peor. E incluso esto lo vemos en la iglesia, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Mire, no es que nosotros no podamos opinar acerca de una predicación, acerca de la orden que da un pastor o un líder de la iglesia. No, no se trata de que no podamos opinar. Más bien se trata de que nunca debemos caer en la trampa de creer que podemos hacerlo mejor. Esa es una trampa de Satanás. Y esa era la trampa que estaba sufriendo Absalón. Él creía que podía hacer mejor trabajo que el rey. ¿Cierto? Él creía que podía, digamos, reinar en lugar de su propio papá. Y eso pasa muchas veces porque es muy fácil opinar cuando no se tienen responsabilidades. Por eso cuando a su mente venga un deseo, canalícelo. Es decir, muchos deseos no son malos. Por ejemplo, si yo quiero predicar el evangelio, no es malo. Lo malo es que yo lo haga sin informarle a mis autoridades en la iglesia. Lo malo es que yo comience a predicar herejías, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga un deseo en su mente de hacer algo que parece bueno, canalícelo, es decir, deberá comentarlo a las autoridades de la iglesia y deberá verificar en la Biblia si la Biblia está de acuerdo con lo que usted quiere hacer. Eso quiere decir también que en lugar de ver la manera de dañar al otro con el deseo que usted tiene, usted más bien utiliza esa idea para apoyar y mejorar a otros. Y doy un ejemplo con este grupo. Este grupo no tiene el propósito de suplantar a una iglesia. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer la iglesia. Por eso es que yo insisto tanto en que si usted no tiene una iglesia, busque una iglesia local para congregarse. Este grupo nunca se igualará a una iglesia. Y por eso damos gracias a Dios por las personas que el Señor ha traído, porque las hemos podido encaminar y enviarlas para que lleven una vida cristiana y no una vida cristiana de pronto virtual, ¿no? Eso es muy importante. Y por eso también es importante aclarar que aunque nosotros hacemos esto, no todos lo hacen. Yo he conocido casos de primera mano de grupos de oración donde los que los dirigen han incitado a los que participan a no asistir a las iglesias. Es decir, a vivir un cristianismo virtual. Eso es un deseo de Satanás. Y muchos están conspirando contra Cristo con esa actitud. Y es muy importante tenerlo en claro. Número 2, mis hermanos. ¿Cómo más cuidarnos del amor al poder? Primero, cuidando nuestros deseos. Segundo, cuidando nuestras alianzas. Cuidando nuestras alianzas. Dice el versículo 12 al 14. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó a llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Agitofel y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante y si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Este es un problema, ¿no?, que subsiste en nuestros días: las alianzas, las personas que nos rodean y que permitimos que hagan parte de nuestro entorno más cercano, aun cuando conocemos sus conductas. Escúcheme, los textos dicen que Agitofel era un consejero del rey muy especial. Dicen que cuando él hablaba o aconsejaba, ellos lo tomaban como si fuera la misma voz de Dios. No dice que era la voz de Dios,
No dice que era un hombre guiado por Dios, simplemente dice que ellos lo tomaban muy en serio el consejo como si fuera de Dios. Pero fíjense que este Agitofel creemos que estuvo en el adulterio con Betsabé desde ese tiempo. Y no sabemos si él ayudó en las terribles decisiones que tomó David. Pero por lo que acá podemos asumir, era un hombre que estaba al lado del poder, a costa de lo que fuera. Y de ese tipo de personas debemos cuidarnos. Porque no les importa, por ejemplo, que un hijo mate a su padre con tal de mantenerse en el poder. Van al lado del mejor postor. Al mismo tiempo debemos examinarnos de no ser los Agitofel de este tiempo. Hombres o mujeres empecinados en causar división y éxodo en la iglesia, que fue lo que al final causó esta situación donde el rey debió salir de su pueblo con un grupo de israelitas. Tremenda esa situación. Es impresionante, ¿no? Resaltar la reacción de David, que marca una diferencia con Saúl. Los dos habían sido reyes, los dos habían pecado. Es decir, no era que David no pecara, ya lo vimos, ahora sí lo entendimos. Más bien era que cuando David pecó, ¿qué hizo? Reaccionó, reconoció su pecado. ¿Qué más hizo David? Además, David estuvo dispuesto a recibir el juicio de Dios sin quejarse. Y eso ya debe hablarnos a nosotros. Reconocimiento de pecado y no quejarnos por el castigo de Dios. Esas dos características las tenía David. Y en el capítulo que estamos leyendo, él debió enfrentar que su hijo lo quisiera matar. ¿Sabe qué hizo David? Agachó la cabeza y aceptó su destino. Mire, esto es muy parecido a lo que hace Cristo o a lo que hizo Cristo. Que cuando Satanás le propuso una alianza, lo rechazó. A pesar de que eso significaba que él iba a ir a una cruz y que el Padre lo iba a abandonar. Leámoslo para que lo recordemos un poco. Dice Lucas capítulo 4, versículos del 5 hasta el 7. Esto es una gran bendición. Mire lo que dice. Lucas 4, versículos 5 al 7. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Se dan cuenta que podemos rechazar las malas alianzas? Eso es muy importante. Acá debemos también ver el error de David en ese sentido, ¿no? El hecho de tener esta alianza con Agitofel, a pesar de haberse dado cuenta seguramente después. Recordemos que han pasado aproximadamente unos 8 años. Entonces en ese tiempo debió darse cuenta del comportamiento de Agitofel, y el haber seguido con él como un aliado y un consejero fue un error. Y fíjese que acá el Señor, claramente, cuando Satanás le ofrece una alianza, y una alianza de poder, porque le ofrece todos los reinos de la tierra que hasta el día de hoy están subyugados al poder de Satanás. Él es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Pero Jesús rechazó todo eso, porque para Jesús era más importante la salvación de nuestras almas, a pesar de que eso conllevara que Él tendría que sufrir. A veces el rechazar las alianzas con este mundo nos van a traer problemas y sufrimiento, así como se lo trajeron a Cristo. Pero en el tiempo y en la eternidad veremos que son de bendición para nosotros esas decisiones. Entonces, para cuidarnos del amor al poder, cayendo de pronto en conspiraciones infernales, debemos cuidarnos de nuestros deseos y de las alianzas que hacemos. Por último, debemos cuidarnos de olvidar a Dios. Yo creo que este es el cuidado más importante de todos. Debemos cuidarnos de olvidar a Dios. Dice el versículo 30 hasta el 32. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Agitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Agitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai el arquita, que en señal de duelo
llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. Este capítulo confirma lo que veníamos diciendo. Además de que David reconoce su pecado, acepta el juicio, el rey buscó a Dios en oración. Y noten lo que sucedió cuando el rey llevó a cabo esa acción. El pueblo lo siguió, lo imitó. Qué bonito, ¿cierto? Que nosotros en medio de nuestras dificultades oremos y podamos ver que otras personas se nos unen. Qué bonito que las personas vean en nosotros seres humanos que han sido cambiados por Cristo y que esas personas se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Porque vamos a culto o porque cantamos canciones cristianas? No, porque cuando pecamos, reconocemos el pecado, aceptamos que merecemos el juicio y buscamos a Dios en oración, como lo hizo David. Y noten lo que sucedió. Entonces el pueblo quiso imitarlo, pues así nuestros hijos nos van a imitar. Hermanos, la Biblia dice que nuestro Rey Cristo sabía que iba a ser traicionado, que iba a morir en una cruz, que todos lo abandonarían incluyendo al Padre. Y aún así Cristo no se quejó y no se olvidó de Dios. Por el contrario, así como David oró y lloró en el Monte de los Olivos, Cristo también lo hizo. Leamos ese pasaje y con eso finalizamos, para que ustedes vean este paralelo entre David y Cristo. Lucas 22:39. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y sudor. Con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. La diferencia entre David y Cristo es que nuestro Rey no huyó del juicio. Aun cuando Cristo no lo merecía, Él permitió que lo mataran para satisfacer la ira de su Padre y darnos vida eterna. Qué gran bendición. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos por esta preciosa palabra, Señor, que nos has dado hoy. Es una palabra definitivamente impresionante, Señor, porque podemos ver que el pecado es una semilla que se siembra en el corazón humano y que crece a un punto que nosotros no podemos imaginarnos. Los tentáculos del pecado no solamente tocaron a la familia de David, sino a todo el pueblo de Israel, Señor. Y en este momento la situación era muy grave. El hijo del rey David quería matar a su padre, quería quedarse con el trono, tenía odio contra su papá. Señor, gracias por permitirnos ver en esta palabra la gravedad del pecado y la importancia de que nosotros aprendamos a cuidarnos del amor hacia el poder, hacia las cosas de este mundo, porque definitivamente vemos como la mezcla de odio con amor al poder fueron un detonante para que Absalón se dejara llevar por sus deseos y terminara enfrentando a su propio papá. Se alió con Agitofel, haciendo todavía peor la situación. Lograron que David y parte del pueblo tuvieran que huir en un éxodo fuera de Israel. Señor, te pido, Padre amado, que este texto quede en nuestros corazones para que nosotros aprendamos a depender de ti y de lo que tú haces, Señor, para que nosotros tengamos un corazón parecido al de David, Señor, un corazón que reconocía el pecado, Señor, que aceptaba el castigo y que buscaba tu nombre en oración, Señor. Eso queremos para nuestra vida, porque de la misma manera lo hizo Cristo. Él se reconoció pecador, aunque no lo era, cargó con nuestro pecado. Él aceptó el juicio divino que tú impusiste sobre su vida. Cada infierno que nosotros merecíamos, Él lo cargó. Y sin embargo,
sabiendo que iba a vivir eso, Él te buscó en oración, Señor. Gracias por este texto, Señor. Gracias por la palabra de hoy. Penetra en los corazones de mis hermanos, en sus mentes, Señor. Transfórmales y ayúdales a entender mejor tu palabra. Permite que nosotros podamos crecer en santidad, Señor. Estos 3 valores son muy importantes para hacerlos, Señor. Reconocer el pecado, aceptar el castigo y buscar a Dios. Son principios que no podemos olvidar. No podemos dejarnos llevar por los ofrecimientos de este mundo, pues en esto Cristo también nos dio ejemplo. David también, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos parecernos más a ti. Amado Señor, cuida de nuestros hijos. Guárdalos, por favor. Transforma sus corazones, Señor. Seguimos orando por ellos. No nos cansaremos, Señor, hasta que no los veamos de rodillas ante ti. No va a ser para nosotros suficiente verlos entrar a una iglesia, porque ya sabemos que nos pueden engañar. Pero entendemos ahora, Señor, que hay unos frutos que podemos ver en nuestros hijos cuando te conozcan a ti. Amado Señor, te pido por aquellas personas que están en el grupo y que están orando por sus hijos, por sus padres, por sus familiares perdidos e inconversos. Señor, te pido que hagas una obra maravillosa, que toques los corazones, que transformes las vidas, que restaures los matrimonios, que hagas una obra perfecta y maravillosa, Señor. Te lo ruego, mi Dios, te lo imploro, mi Señor. Mi Rey amado, te pido por favor que nos ayudes. En este tiempo necesitamos del poder de tu Espíritu Santo para poder hacer tu obra, Señor, para poder llegar a donde nadie más puede, Señor. Padre, por favor, permite que podamos ver obras de poder en este tiempo, milagros, señales y prodigios, lo que tú quieras hacer. Señor, gracias por cada vez que nos has respaldado y nos has ayudado, Señor. Permítenos ser sumisos, Señor. Ayúdanos, Padre, para no ser personas que están dispuestas a las divisiones ni a las contiendas, ni a estar afanados, Señor, por tener más poder, Señor, o por la avaricia de este mundo, porque nos puede llevar a conspiraciones infernales. Ayúdanos, Señor, queremos parecernos más a ti, tomar las mejores decisiones para nuestra vida, Señor. Glorifica tu nombre, exalta tu nombre, haz que tu nombre sea proclamado en esta tierra, Señor. Te lo rogamos, ven pronto, Señor Jesús. Te esperamos con ansias, Señor. Te esperamos, mi Rey, te esperamos, mi Señor. Que te podamos ver, Señor, será para nosotros la mayor alegría. Gracias, mi Señor y mi amado Salvador Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Recordamos a las personitas que nos ven desde YouTube que en la caja de comentarios dejo el link de Facebook por si usted desea entrar al grupo de oración. A las demás personitas les recuerdo, mañana tendremos el grupo interno. Les estaremos enviando el link. Los que no tienen el grupo o no asisten a ninguno me pueden enviar un mensaje y yo les enviaría el link. Que Dios los bendiga y que estén muy bien.